Shalom, bienvenidos todos los hermanos y amigos que se han reunido acá para estudiar el hebreo, un poquito del hebreo bíblico, el curso que estamos presentando poco a poco acá en este sistema, ¿verdad? Ya habíamos presentado la parte uno, la introducción y la parte 1.1. Hoy vamos a continuar con la parte 1.2. O sea, esas son secciones en las que se ha dividido el curso, ¿verdad? Todos los que están escuchando la grabación, que no han estado en vivo en la clase, deben ir a la página que se llama asambleadeyahweh.com y allí buscar en el menú de arriba, ¿verdad? Donde dice temas misceláneos. Y en esa sección que dice temas misceláneos, usted va a ver una lista allí de temas y al final hay uno que dice hebreo bíblico. Usted toca ahí y le va a salir entonces la lista de todas las lecciones que hemos preparado hasta ahora, que solamente es la unidad 1. Y pueden bajarlo de ahí a su computadora, incluso imprimirlo en papel si desean, pero es importante que si quieren seguir este curso, deben bajar esos documentos y preferiblemente imprimirlos en papel. ¿Okay? Entonces, hoy estamos en la sección 1.2. Pero antes de eso tenemos que dar un repasito, ¿verdad? Se supone que ya los hermanos y amigos que están estudiando este curso de hebreo bíblico deben haber ya practicado el Aleph Bet, que lo tenemos acá en la pizarra arriba, ¿ve? Y vamos a repasarlo otra vez. Aquí tenemos la Aleph, son 22 letras en el Aleph Bet, o sea, el alefato hebreo. Aquí tenemos, deja señalar con esto que es mejor. Acá tenemos la primera letra, Aleph, y fíjense que siempre se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? El hebreo. Vamos a leerlas rapidito porque es nada más que un repaso. Se supone que ya ustedes hayan practicado esto y hayan tratado de aprender todas estas letras. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw o Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, P o Fe, Tzade, Kof, Resh, Shin, Tau. Ahí está, esas son las 22 letras del alefato o alefbet, el alefato hebreo o conocido en hebreo como el alefbet. ¿Okay? Se llama así porque empieza con esas dos letras, alefbet, y así se le llama en hebreo el alefbet. Algunas personas le llaman el alefato. No le llamamos el alfabeto, porque así se le llama al griego, ¿verdad? Que empieza alfa, beta, gamma, delta, etcétera. En griego, pues se le llama alfabeto. En español se le llama el abecedario, porque en español empieza así, A, B, C, D. Entonces de ahí sale el nombre abecedario. Pero por eso en hebreo se le debe llamar el Aleph Bet, porque esas son las letras que dan nombre a este sistema, Aleph Bet. ¿Ok? Tienen que aprenderse esas letras, a escribirlas y también a pronunciarlas. Todo esto está grabado, está siendo grabado. Decimos eso porque algunas personas están preguntando, ¿verdad? Si está grabado. Si después van a ver en esta misma página, ustedes pueden ver todas estas grabaciones después, cuando quieran, y las pueden ver todas las veces que quieran, aquí mismo en esta página, en Ustream. Ok, ahora la lección 1.2, que es lo que toca para hoy. Fíjense que en la lección 1.1 estudiamos unas cuantas cosas, ¿verdad? Vamos a dar un repasito breve. Pues estudiamos básicamente el Aleph Bet, la tabla completa del Aleph Bet, y ahora va la 1.2, que es conociendo las consonantes, las formas finales, mejor dicho. Sí, son consonantes, pero hay algunas letras que tienen dos formas, ¿verdad? Una forma si están al principio de la palabra y si están en medio de la palabra. Esas letras tienen cierta forma. Pero si esa misma letra aparece al final de la palabra, entonces asume una forma diferente. Vamos a solamente poner un ejemplo aquí con la palabra Aretz. Esta es una Aleph, ¿verdad? Esta es una Resh
y esta es la tzade final. Entonces fíjese que esta letra tzade final es diferente a la letra tzade que tenemos acá. ¿Ah? Si usted ya bajó los documentos que le dijimos, de la página que le dijimos, pues se le va a facilitar ver todo esto que vamos a explicar hoy, ¿verdad? Entonces, la tzade es esta letra que usted ve acá en la pizarra, o que ve en su documento, si ya lo imprimió. Y sin embargo, mire que cuando esa letra queda al final de la palabra, como en la palabra Aretz, en este caso la palabra Aretz, que significa tierra, tiene la tzade también, pero esa tzade no es igual que esta tzade de acá, porque esta es una tzade regular. Esta letra tzade se escribe así cuando está al principio de una palabra o cuando está en el medio de una palabra, ¿eh? Pero se escribe así como está aquí cuando aparece al final de una palabra. Vamos a borrar esto entonces para escribir otras cositas aquí. Hay 5 letras hebreas que se escriben diferente cuando están al final de palabra, ¿verdad? Entonces las quiero poner al lado de la otra forma regular, acá en la pizarra, para que se aprecie mejor. No sé si se aprecia muy bien estas letras en la pizarra, porque pues quizás no tenga buena calidad de video acá. Pero vamos a ver primero la letra Kaf. Fíjense que es esta, que se escribe como una C, parece, ¿no? Una C pero al revés. ¿Eh? Esa es la Kaf. ¿Ah? Y si tiene un punto dentro, eso no lo hemos estudiado todavía, pero vamos a adelantarnos un poquito. Si tiene un punto dentro es Kaf. Kaf, un sonido fuerte. Kaf, es como la K española, ¿verdad? Si no tiene ese puntito dentro, entonces se lee Jaf. Jaf, como raspando la garganta, más bien el velo de la boca, de la garganta, se hace vibrar y se hace jaf, como cuando uno toma una medicina amarga y después hace para escupir. Así se pronuncia esa letra, la kaf, cuando no tiene el puntito adentro, que todavía no hemos estudiado esa parte. Pero esa jaf, cuando está al final de la palabra, ¿verdad? Se escribe diferente, se escribe de esta manera. Usted empieza con un trazo parecido a la otra, así, pero entonces sigue para abajo, para abajo, para abajo, corrido, y ya. Es larga para abajo. Se supone, por ejemplo, que esta sería la línea imaginaria ¿verdad? De donde uno está escribiendo, y esa half pasa más abajo de la línea imaginaria. ¿Okay? Eso es importante entenderlo. La siguiente letra que se escribe diferente si está al final de una palabra es la mem, que la tenemos aquí. Fíjense cómo se escribe la mem acá arriba. Es la mem regular, que se usa así al principio de la palabra y en el medio de la palabra, pero al final de la palabra la mem se escribe de esta manera. Vamos a ver si la podemos dibujar bien aquí. Usted va así, sí, un tracito cuadradito aquí, un trazo cuadrado abajo y después sube ondeado o curvo el trazo. No tiene que ser curvo necesariamente. En algunos libros se escribe ese trazo derecho para arriba. Me gusta más hacerlo curvo para que sea más diferente. Pero fíjense la diferencia entre esta mem y esta mem. ¿Okay? Estas formas finales se llaman, esta es la forma sofit. Sofit quiere decir final, ¿verdad? Sof en hebreo es fin. En sof quiere decir el que no tiene fin. Es uno de los títulos de Yahweh en hebreo. En sof quiere decir sin fin. El infinito en español, ¿verdad? Entonces, sof es fin. Entonces, sofit quiere decir final. ¿Ok? Entonces, esta es la forma final de la mem. Esta es la mem regular. Acá, esta es la mem final. ¿Ok? Tiene que aprenderse esa forma que es diferente. Bueno, la siguiente es acá, esta letra. Zayin. Zayin. ¿Ok? Que equivale a la Z en español. Zayin. Fíjense cómo se escribe ahí.
es un tracito así como diagonal arriba y después un trazo vertical así, derechito para abajo. Esa es la zayin, que es una Z, pero como se pronuncia en inglés, Z. Ahora fíjense que la zayin, perdón, discúlpenme, discúlpenme, esa no es la letra. Bueno, yo no lo había escrito la otra. La letra es nun, ¿ok? La siguiente que vamos a considerar es nun, que está aquí. La zayin se escribe igual, ¿ok? Esta es la nun. Discúlpenme esa digresión. La nun que está aquí, fíjense que es como un bracket, es como un corchete, ¿verdad? Un paréntesis cuadrado, un corchete. ¿Ah? Y sin embargo, cuando se escribe al final, o cuando aparece al final de una palabra, se escribe simplemente parecido a la zayin. Ahí estuvo mi confusión de momento. Y es que se parece a la zayin, pero se parece pero no es idéntica. Hace así. Es como un tracito arriba así, un poquito diagonal, muy parecido a la zayin, pero después sigue un trazo vertical largo que pasa la línea imaginaria esa donde descansan las letras. ¿Okay? La nun es la siguiente letra, esta letra final, sofit. Entonces esto se llama haf sofit, mem sofit, nun sofit, que quiere decir haf final, mem final y nun final. Entonces la próxima, que se escribe diferente cuando va al final de la palabra, es la tzade, que ya lo había ilustrado antes, pero vamos a repetirlo. Fíjense cómo se escribe la tzade acá, ¿ok? Y sin embargo, mire cómo se escribe con un tracito así, cuando es final, y baja hasta abajo bastante, así directo hacia abajo, y entonces el otro tracito viene así, el otro trazo que es más o menos diagonal también, viene así, ¿ok? Se puede hacer adornitos aquí, pero eso no es indispensable. Entonces fíjense, como habíamos explicado al principio, la tzade regular es esta y la tzade final es así, ¿ok? Derecho hacia abajo, con un trazo diagonal un poquito inclinado en este lado de arriba hacia abajo, ¿ok? Entonces ahí tenemos 4 letras. Se me está quedando una que es la P, ¿ok? Mire la P aquí, ¿ok? Fíjense cómo se escribe la P, ¿verdad? Viene el trazo así, baja aquí, vuelve a la izquierda y después arriba un gancho como este. Sin embargo, cuando esa letra está al final es parecida, pero hay una diferencia importante. Lleva este trazo así, lleva el trazo vertical y pasa de la raya, y entonces el trazo este de arriba hacia el gancho, como yo le digo, se hace igual, más o menos igual que esta. Arriba es igual, pero entonces en vez de doblar a la izquierda, hacia la izquierda en el trazo de abajo, no existe ese trazo de abajo, sino que sigue directo y pasa de la raya imaginaria donde descansan todas las letras. Entonces ahora sí tenemos las 5 letras hebreas que tienen formas finales. Sofit, Haf sofit, Mem sofit, Nun sofit, P o Fe sofit más bien, y Tzade sofit. Le voy a decir ahora por qué digo Fe sofit y no P sofit. La P siempre que está al final, siempre que está al final, que es sofit, no lleva el punto dentro, por lo tanto es Fe. Porque acuérdense lo que dijimos, que la P, para que suene P, tiene que tener un punto acá dentro, ¿verdad? Un punto dentro. Después vamos a bregar con los nombres de esos puntos y todo eso. Pero si no tiene ese punto adentro, entonces no es P, sino Fe. Si tiene el punto, equivale a la P española. Si no tiene ese punto, equivale entonces a la F española. Entonces, cuando es final, nunca lleva ese punto dentro y siempre, por lo tanto, suena igual como Fe o F. Fe. Y se llama así, Fe. ¿Okay? Entonces, pues, deben aprenderse esto, hermanos.
Todos los que quieran estudiar en serio el hebreo tienen que memorizarse eso. ¿Ok? Fei, no crean que Fei es correcto y Fe es incorrecto. No se dejen llevar por la pronunciación askenazí. Fe es lo correcto en la pronunciación sefardita y en Israel también. Fei es como lo pronuncian los askenazim, los judíos de origen alemán básicamente. Dicen Fei. Los judíos sefardim dicen Fe. Y algunos israelíes pues dicen Fei, pero ya es por la influencia que ha ejercido el sistema Ashkenazi en Israel, que ha tenido su influencia. Aunque en Israel la pronunciación del hebreo en Israel es la pronunciación sefardí, tiene un poco de influencia Ashkenazi. ¿Okay? Entonces, pues no vayan a creer que Fei es correcto y Fe es incorrecto. No, ambas son correctas. ¿Okay? Entonces, Fei es como dicen los askenazitas y algunos sefarditas, y Fe es como dicen generalmente los sefarditas, y es como se dice en el hebreo bíblico también. Así que tampoco, eh, ¿verdad? Es igual. Ahora, quizás me querían decir otra cosa, Fei y no Tzade. Bueno, no sé qué quieren decir, ¿verdad? Lo que están escribiendo allá, pero ya explicamos que acá Fei, o si te prefiere decir Fei, pues está bien, ¿verdad? Pero no es que está mal, pero la pronunciación sefardí, que es la que seguimos nosotros, es eh, P en este caso, si tiene el punto dentro, y Fe, si no tiene el punto dentro. ¿Okay? Entonces en Sade, pues, lo mismo, algunos incluso dicen Sade y otras diferencias de pronunciación, ¿verdad? Eh, bueno, eso es en cuanto a esa parte de las formas finales. Vamos a la siguiente página, la página 2 de esta lección. Y aquí tenemos un cuadro que no podemos reproducir en la pizarra, es un cuadro complejo. Por eso es muy importante que las personas bajen ese documento. Vamos a ponerlo otra vez acá. Eh, vamos a pasarlo otra vez. Ese enlace que se ve ahí es sumamente importante que las personas lo bajen, abran esa página y copien estos documentos. Porque tenemos aquí en la página 2 de esta lección un cuadro que no podemos reproducir en esta pequeñita pizarra por la complejidad de ese cuadro, ¿verdad? Pero aquí tenemos el cuadro completo de las letras Sofit, en resumen, ¿verdad? Para que ustedes vean. Por ejemplo, la primera línea, la primera fila horizontal, tiene el nombre, como se escribe la letra en los libros, luego el nombre de la letra, luego como se escribe en bloque, que es lo que hacemos acá, luego en cursiva, que eso no lo estamos estudiando, la estilo cursiva, y cómo se pronuncia y cómo se translitera. Entonces vamos a repasarlo rapidito. Primero, ya dijimos, pero vamos a hacerlo en la pizarra entonces, ya que no todos tienen quizá ese papel a la mano, ¿verdad? Que es otra vez un repaso. La CAF con punto dentro, vamos a escribir el punto, se pronuncia CAF, como K, obviamente. Sin el punto, esta misma letra, se pronuncia JAF, como la J española fuerte, ¿verdad? Como pronuncian muchos españoles la letra G en la palabra general, ¿verdad? Que en vez de decir general, como decimos acá en el Caribe, muchos españoles dicen general, así se pronuncia la CAF cuando no tiene el punto dentro, como en la G en general y como la J española fuerte también. Ustedes saben que en el Caribe y algunos países latinoamericanos la J se pronuncia muy suave, J, como una expiración, ¿verdad? G, J. Y en hebreo sería, pero no es así en hebreo se pronuncia un poco más fuerte, J. Como pronuncian muchos españoles la J, J, la J, la J, J. En hebreo es la Het, Het. Ok, así también suena la Kaf, cuando no tiene ese punto dentro y cuando es final. Cuando es Kaf final siempre suena
se debe pronunciar de esa manera. Entonces la mem, que es la siguiente en la línea, en la tabla esa, la mem tiene esas dos formas que ya mencionamos, pero no cambia su sonido. Esto es importante que lo recuerden. La mem final, que es esta acá, vamos a utilizar la bolígrafo que es más fácil. La mem final, que es esta acá, se pronuncia igual que la mem inicial, que es esta acá. No hay diferencia en sonido. Sin embargo, hay diferencia en sonido entre la kaf o la jaf final y la kaf. Digo, la kaf con punto, obviamente. Lo que quise decir es esto, a ver si lo aclaro un poquito mejor. La kaf, si tiene un punto dentro, se pronuncia diferente a la jaf final. Pero la mem, aunque tuviera un punto dentro, no se pronuncia diferente, se pronuncia igual cuando está al final. ¿Okay? Entonces después va la nun. La nun, esta nun, como el bracket, como el corchete. Aun cuando tuviera un punto dentro, no se pronuncia diferente a la nun final. ¿Okay? Entonces la nun final se escribe diferente, pero no se pronuncia diferente, se pronuncia igual a la nun inicial. Entonces vamos a la P. Esta sí. Ya lo explicamos, pero estamos en un repaso. La P, si tiene un punto dentro, se pronuncia así, P. Si no tiene el punto dentro, se pronuncia fe. Sin embargo, la final, la forma final, siempre se pronuncia fe. ¿Ok? Entonces hay una diferencia porque si la P tiene un punto dentro, se pronuncia P, pa, P. Y sin embargo la final es fe. ¿Okay? Así que hay esa pequeña diferencia, pero solamente si la P tiene un punto adentro. ¿Verdad? Entonces, la tzade, que es la última que estamos considerando, la tzade, pudiera tener un punto dentro en ciertas circunstancias, ¿verdad? Que no nos compete ahora explicar, pero se pronuncia igual. Tenga punto dentro o no tenga punto dentro, la tzade se pronuncia siempre igual. ¿Okay? Y cuando está al final, también se pronuncia igual. ¿Ok? Esos son detallitos, ¿verdad? Que es bueno recordar, porque son parte de toda esta discusión gramatical del hebreo bíblico. ¿Ok? Voy solamente a recalcar un detalle más en este mismo cuadro para que no se nos olvide lo que acabo de explicar en cuanto a las diferencias de pronunciación. Por ejemplo, mire la tau final. La tau final, por ejemplo, la palabra bereshit termina en T. Tau, ¿verdad? En tau, que en español sería T. En el hebreo antiguo se decía bereshit, poniendo la lengua entre los dientes, como los españoles pronuncian la Z, como los americanos norteamericanos pronuncian la TH, vamos a ponerla aquí, TH, ese era el sonido de la letra Tau en el hebreo bíblico antiguo, cuando estaba al final esa letra, al final de la palabra. Y el ejemplo clásico es Bereshith. Antes se decía en hebreo bíblico Bereshith. Una letra difícil de explicar, de pronunciar porque casi no se oye. Si usted la pronuncia, a menos que la otra persona esté muy cerca de usted, no la va a escuchar. Bereshith. Pero en el hebreo moderno siempre se pronuncia la tau igual, ¿ok? Aunque esté al final de la palabra. Aunque tenga un punto dentro o no lo tenga, en el hebreo moderno se pronuncia igual. ¿Ok? ¿Está claro? Por lo tanto, si usted oye que eso viene un poco más adelante, un judío, ¿verdad? O hebreo parlante diciendo Bereshis, Bereshis,
Pues ahora no venga a decir como algunos hermanitos por ahí que no conocen bien el asunto y vienen a decir, no, no se dice Bereshit, se dice Bereshis. Eso es una ignorancia, ¿verdad? Del hebreo. Porque no es que se dice Bereshis, es que los judíos de Alemania y de otros países similares lo pronuncian de esa manera. Pero eso no quiere decir que esa es la manera correcta. Eso será correcto para ellos allá. Pero en el hebreo bíblico no es así, y en el hebreo, digamos, sefardita, aún moderno, no es así. Se dice Bereshit, y la T final esa se pronuncia Bereshit. ¿Okay? Lo mismo que si fuera, que cuando está al principio, que se dice Torah, Torah, esa está también, en la misma letra, y al principio, cuando está al principio de palabra, esa letra lleva un punto dentro, para que se diga Torah. Cuando está al final, como en Bereshit, no lleva el punto dentro para que se diga Bereshit en hebreo antiguo. Pero el hebreo moderno no respeta esa regla, vamos a decir, y se dice Bereshit como quiera. En esto está ocurriendo un fenómeno que ocurre en Puerto Rico también con la pronunciación de la TH. La TH los americanos la pronuncian siempre así. Como la Z española, ¿verdad? Pero en Puerto Rico, por ejemplo, hay un estadio que se llama Irán Bithorn, porque el nombre de un hombre que se llamó Irán Bithorn. Pues miren, ningún puertorriqueño bueno, casi ningún puertorriqueño lo pronuncia bien. En vez de decir Irán Bithorn, la mayoría de los puertorriqueños dicen Irán Bison. Algunos puertorriqueños dicen Irán Beaton, Irán Beaton. Otros dicen Irán Bison. ¿A qué se debe eso? Simplemente a la incapacidad de los puertorriqueños, de muchos puertorriqueños, de la mayoría de los puertorriqueños, la incapacidad de ellos en pronunciar la TH como la pronuncian los norteamericanos. Y allá para los norteamericanos lo correcto es decir Irán Bithorn. Para los puertorriqueños da igual decir Irán Beaton que Irán Bison. Esa es una diferencia parecida a la que existe entre los judíos sefarditas y los judíos askenazitas. Los judíos, por ejemplo, la palabra Shabbat también, aunque eso viene un poquito más adelante también, pero vamos a adelantarnos aquí para ilustrar. La palabra Shabbat, los sefarditas dicen Shabbat, pues los judíos askenazitas dicen Shabbos. En primer lugar, cambia la acentuación y le hacen palabra llana, Shabbos. En segundo lugar, pronuncian la kames como O y no como A. Así que en vez de decir Shabbat, dicen Shabbos con O. Y en vez de pronunciar la T final como hacen los sefarditas que pronuncian Shabbat, los askenazitas dicen Shabbos y pronuncian la T final como una S. Entonces fíjense qué grande diferencia. Entonces no se deje llevar por algún hermano que venga por ahí diciendo, no, lo correcto es decir Shabbos. No, eso es correcto solamente para los judíos askenazitas. Para los judíos sefarditas y para los judíos israelíes en Israel. Y para nosotros lo correcto es Shabbat, no es Shabbos. ¿Ok? Bueno, solamente esa pequeña aclaración para que nadie, no los confunda nadie diciendo, no, eso se pronuncia así porque así lo dicen los judíos en mi país, ¿cómo se llama? En mi pueblo. No. Usted debe atenerse, nosotros los latinos debemos atenernos a la pronunciación sefardí, que es la herencia que tenemos, ¿verdad?, de España. Entonces, lo próximo es el punto número 1.3. Si usted copió o bajó la página, vamos a repetirla para que si alguno no lo ha hecho, debe bajar esa página que está en la pantalla. Y si está escuchando la grabación, entonces vaya a la página que se llama asambleadeyahweh.com. Busque allí donde dice temas misceláneos y en la lista que aparece bajo temas misceláneos, busque donde dice hebreo bíblico y allí le aparece la tabla o vamos a decir el índice de todas estas lecciones así aparte, una por una. Entonces ahora bajaría, si no la ha bajado, o
buscaría en sus papeles, si lo tiene ya impreso, el 1.3, que son las letras similares. Ok, letras similares. Ahora está un poco difícil ilustrarlo en la pizarra, pero por lo pronto vamos. Ay, disculpen. Se cayó esta. Ok, se me cayó el ratón y por poco hay un desastre acá. Vamos a borrar estas de abajo para no confundirnos. Ok, porque vamos a escribir ahora las letras que son similares en grafía. O sea que se escriben muy parecido, aunque no idéntico, obviamente, pero sí parecido. Y vamos a empezar con la nun. A ver si nos da la pizarra. Hacemos el bracket, ¿cómo se llama? El corchete, ¿verdad? Y esa es la nun. Entonces fíjense que la gimel es muy parecida, pero tiene una patita adicional que algunos la escriben diferente. Algunos lo hacen así, como la nun, y después le hacen una patita acá. Ah, esa es la gimel, ¿verdad? Pero otros la escriben un poquito diferente y es así, que hacen el bracket así, directo así, y después le hacen la patita hacia adentro. De las dos maneras es correcto. ¿Eh? No debemos cerrar nuestra mente, hermanos, en detalles como este, para decir, no, esto está mal y esto está bien. No, de las dos maneras que usted escribe la gimel está bien. Ok, pero me parece que la manera más usual es la que hice primero. Vamos a borrar esta entonces. Okay, esas son dos letras que se parecen bastante en la escritura y a veces se confunden, ¿verdad? Es bueno estar al tanto de todo esto. La otra es la kaf y la bet, mejor dicho. La jaf, claro, la jaf fíjese que es un solo trazo, así, redondeadita, más o menos redondeada, ¿verdad? Aunque algunos libros no la hacen tan redondeada y por eso es que se parece una a la otra, mientras que la bet lleva un trazo así, pero el de abajo es cuadrado, liso, o recto es la palabra correcta. ¿Okay? Fíjense que la kaf y la bet se parecen bastante, especialmente cuando están escritas en los libros, ¿no? El estilo de letra ese adornadito de los libros, ahí se parece más. Entonces las otras dos que se parecen son la ayin, que se escribe así con un trazo, vamos a decir, así, y después el otro adentro, el otro trazo, diagonal adentro, mientras que la otra es al revés, la tzade, viene el trazo así, dobla a la izquierda y el otro trazo, el segundo trazo es arriba. Son diferentes pero se parecen, especialmente en la forma en que aparecen los libros. Es muy parecida muchas veces esas letras. Entonces, otras que se parecen son tenemos la nun acá, y la gimel, la kaf y la tzade. Okay, entonces vamos a hacer la otra abajo para no confundirlas. Las otras que se parecen son vamos a ver si ustedes la identifican. Esta y esta se parecen un poco, no es que sean idénticas, pero se parecen un poco. Son la zayin y la vau o wow. ¿Okay? Vau en hebreo moderno, wow en hebreo bíblico antiguo. Esas dos se parecen. Dependiendo del libro que sea, puede tener sus variaciones, ¿verdad? Y se parecen. Y también la nun final se parece a esas. Porque la nun final se hace un tracito aquí así, y después otro más delgadito y sigue hacia abajo. Es más larga. La nun final es más larga que la vau, pero se parecen bastante. Y dependiendo de la forma de las letras del libro que usted tenga al frente, pues pueden parecerse más o menos. Entonces las otras que se parecen son la resh, que va así, y la dalet. Los hermanos que ya saben bastante, pues esto es elemental, pero los que están empezando ahora, ¿verdad? Quizá esto pues es nuevo para ellos y es importante que se lo aprendan. La resh y la dalet son tan parecidas
que aún los expertos antiguos que copiaban las escrituras, ¿verdad?, en hebreo, y produjeron todos esos grandes manuscritos históricamente importantes, algunos de esos expertos se confundían con esta letra, o sea, confundían una con la otra. Por ejemplo, en la palabra Dodanim, que aparece en Génesis, eso es obviamente un error, porque lo correcto es Rodanim y no Dodanim. Es obvio que los copistas que produjeron esos manuscritos hebreos antiguos confundieron la Resh con la Dalet, y escribieron Dodanim con esta letra, Dalet, cuando debieron haber escrito Rodanim con Resh. Y tenemos evidencia de eso, pero como eso no es el tema hoy, ¿verdad?, no vamos a entrar en esos detalles históricos de esas diferencias. ¿Okay? Pero sí, hubo confusiones en las escrituras, y no solamente en la palabra Rodanim. Hay otras palabritas por ahí que podríamos tocar en otra ocasión, en los que los escribas, los soferim, confundieron la Resh con la Dalet y pusieron Dalet cuando debieron haber puesto Resh. Así que no somos nosotros nada más los que nos confundimos a veces leyendo el hebreo o escribiéndolo. Los grandes sabios de la antigüedad, los expertos en el hebreo, también se equivocaban. A veces, en ciertas ocasiones se equivocaron y confundieron esas dos letras. Entonces hay otra que se parece a esa, y es la Jaf final. La Jaf final viene un poquito más redonda arriba, y hasta ahí se parece a la Resh, pero sigue bajando, y pasa de la raya imaginaria sobre la que descansan las letras. ¿Ok? Entonces ahí tenemos tres que se parecen: Resh, Dalet y Jaf final, Jaf Sofit. Lo único que la Jaf Sofit es más fácil de identificar porque es un poco más larga. Quizá yo estoy exagerando aquí, quizá no es tan larga necesariamente de los libros, ¿verdad? Pero la Jaf final es un poquito más larga que la Resh, pero se parecen. No hay que obviar el hecho de que se parecen. ¿Okay? Y las otras dos que se parecen son la Samech. Vamos a hacerla así. La Samech viene así redondita, más o menos redondita, ¿verdad?, dependiendo del libro que usted esté viendo. Mientras que la Mem final, Mem final, viene así parecida a esa, pero ¿cuál es la diferencia aquí en estas dos que yo he escrito acá en la pizarra? Usted puede ver que la Samech es redonda abajo, ¿ok? Mientras que la Mem, por más que se parezca, es chata o plana abajo, o recta, como usted quiera decirle, ¿verdad? El trazo de abajo es recto o plano, mientras que el trazo de abajo de la Samech es redondo. ¿Ok? Eso es importante para diferenciar esas dos letras. En algunos libros que yo he visto, es casi imposible diferenciarlas, porque las escriben en las dos redondeadas abajo, pero una menos redondeada que la otra. Esa es la diferencia en algunos libros. Generalmente, si son libros más cuidadosos, van a hacer una diferencia más notable, como la que hemos hecho acá, que la Samech es redonda abajo, mientras que la Mem final es chata o plana o lisa abajo. ¿Ok? Esa es la diferencia más importante. Y una más, bueno, son dos más. A ver si nos cabe para acá. La Jaf final, que la tenemos aquí, se parece un poco, aunque no tanto. Ok, la Fe final, bueno, es que como yo las tengo aquí, la veo un poco rara, pero bueno, más o menos lo que dice aquí es esto. Mire, la Jaf final se escribe así, larga para abajo, pasando de la raya imaginaria sobre la que descansan las letras, y la Fe final también, muy parecida, baja así mucho y tiene su ganchito arriba, pero en cierto modo se parecen también, ¿verdad? Se parecen también. No se parecen tanto, pero
tienen su parecido y algunas personas pudieran confundirlas. Entonces las últimas dos que vamos a mencionar, que se parecen bastante en la grafía, en la forma de escribirlas, son las siguientes. Vamos a escribirlas primero y después decimos el nombre. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos letras? Son totalmente diferentes, bueno, no totalmente, pero vamos a decir bastante diferentes en sonido y son bastante parecidas en, en la grafía, en la escritura, ¿verdad? A ver si alguien la escribió. No. La primera es G, se llama G, como la G española, pero la G española es otra cosa, ¿verdad? Esta es la H. Para nosotros viene siendo una H, como la H de los norteamericanos, ¿verdad? Que suena como en house, como en home, como en he, ¿eh? Entonces siempre suena la H inglesa, o casi siempre, pues así también en español, o sea, cuando transcribimos el hebreo, aunque lo transcribamos como una H, debe sonarse, debe pronunciarse esa H. Nos estamos adelantando un poco a la fonética, pero eso viene después. Y la segunda letra que se parece a la G es la JET. ¿Okay? La JET. Y hay algunas personas que la confunden, ¿verdad? En la lectura. A veces en los libros se parecen tanto que se lee la palabra con una letra cuando debe leerse con la otra, ¿verdad? Incluso hay un caso que no lo voy a leer las palabras, pero hay un caso en que una palabra que se escribe con G, si usted la escribe con G, es una mala palabra. ¿Ok? No quiero mencionarla, pero lo refiero al Sidur de los sefarditas, si alguien lo tiene, el que se escribe, el que se publica en México, que se llama el Sidur Shem Tov. Sidur Shem Tov, que lo encuadernan en blanco, muy preciosa la encuadernación. Ahí explican en la introducción con la palabra Jiquetá, que si usted la pronuncia con la otra letra que no es la correcta, es una mala palabra, ¿verdad? Y vamos a dejarlo hasta ahí, para ilustrar que la pronunciación es muy importante, de las letras específicamente. Entonces, si una letra tiene G, como la palabra en hebreo, ¿verdad? La G hebrea, no la G española, como la palabra hu, que significa él, o la palabra he, que significa ella, pues suena así, hu, he. Pero si una palabra tiene la letra het, como la palabra, por ejemplo, Mashiach, pues no se debe representar con una H en español, porque en español es diferente. La palabra Mashiach en español se debe representar con la letra J. ¿Okay? En inglés la representan con la CH, pero es porque la pronuncian igual, como en la palabra Bach. Ellos no dicen Bach, el nombre del músico Bach, ellos no dicen Bach, lo escriben con CH, pero lo pronuncian Bach, ¿okay? Porque para ellos esa es la forma de pronunciar esa combinación, ¿verdad? Pues entonces en español tenemos una forma mejor de representar el sonido de la JET, y es la letra J, J, perfecto. Es el representante exacto en español de la letra JET. Que se lee así más o menos en el español de España, ¿verdad? Por lo menos se dice J, J, como un poquito raspando el velo, J, no tanto J, sino J, JET, y por eso es que se dice Mashiach. Yo estoy exagerando un poquito el sonido, ¿verdad? Para que se capte, pero no hay que exagerarlo tanto. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Yo exagero un poco para que se note Mashiach, que es la JET. Es exactamente como los puertorriqueños pronunciamos la R, como cuando decimos Puerto Rico,
Los puertorriqueños tenemos ese vicio de pronunciación, que pronunciamos la R de esa manera, ¿verdad? Especialmente cuando está al principio de la letra, digo, de la palabra, ¿no? Rico. Y cuando está en el medio también, decimos cajo en vez de carro, ¿verdad? Ustedes saben que eso es característico de los puertorriqueños, decir cajo en vez de carro, rico en vez de rico, ¿ah? Decir joto en vez de roto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues así es como se pronuncia la het en hebreo, como los puertorriqueños pronuncian la R, la doble R. ¿Okay? Entonces, eso es una clavecita, un indicio, ¿verdad? Para que, que entendamos un poco mejor la pronunciación de la het. Entonces, cuando está al principio de palabra, es lo mismo, como en la palabra, bueno, ahí está al final también, ruach, que significa espíritu o también significa viento, ¿verdad? La palabra ruach termina con esa letra, het, y se pronuncia de esa manera. Aunque no tienen que hacerlo tan fuerte como yo lo hago para ilustrar y decir ruach, no tiene que ser tan fuerte, ¿verdad? Pero más o menos, ruach, ruach, ruach. Ahora dice más suave, ¿verdad? Ruach. Más suave, pero todavía es diferente a la G, que es más suave todavía. Así que estas dos letras se parecen un poco en la pronunciación y se parecen un poco en la grafía, en la letra, en la forma de escribirla, pero pues tienen sus diferencias. Entonces, la G tiene una ventanita arriba, así como lo ilustran, ¿verdad? Generalmente los rabinos. Mientras que la Het no tiene ventanita arriba, es cerrada. Arriba digo, abajo los dos son abiertas abajo, pero arriba la Het es cerrada, mientras que la G tiene una ventanita, está abierta. ¿Ok? Bueno, permítanme tomarme un poquito de esta limonada que tengo acá. Entonces, en la siguiente página vamos a dejar eso para la próxima clase porque se nos acaba el tiempo y se nos acaba la pizarra. Bueno, lo que pasa es que sí, vamos a dejarlo para la próxima clase. Porque si entro al detalle de las letras que tienen un sonido similar, nos va a tomar tiempo y nos va a requerir más espacio en la pizarra también. Y estuve tratando de comprar una pizarra más grande, pero no la conseguí en ningún sitio. Así que dejamos esa partecita para la próxima lección, próximo sábado. Perdón, próximo jueves. El sábado es otra cosa, son los servicios a los que los invitamos al principio, ¿verdad? Que nos acompañen los servicios de los sábados a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, en el sistema de TeamSpeak. Pero eso es otra cosa. En cuanto a esta lección, es el próximo jueves, a las 8, como empezamos hoy. Entonces vamos a empezar con esta partecita que se nos quedó, letras con sonido similar. Y entonces luego pasamos a las letras guturales y a las letras begat kefat, que es ya otra cosa un poquitito más complicada, ¿verdad? Entonces ustedes notarán que el estudio del hebreo, como el estudio de cualquier idioma, pues empieza sencillito, ¿verdad? Con lo más simple, aprendiendo el alefbet, el alefato, y a medida que se progresa en el estudio, pues se va haciendo un poquitito más complicado cada vez. Por eso tienen que tener paciencia y tienen que aprender a repetir y escuchar también repeticiones, ¿verdad? Y todas estas lecciones, según las van estudiando ustedes, deben repetirlas y volver a